del Potomac, al cual nosotros pertenecemos, hemos formado parte de una capacitación sumamente exhausta desde el día viernes, sábado, domingo. Este es el tercer día que pasa sin que yo voy a poder acostarle a mi hijo, que es parte de mi costumbre con mi familia. Pero fue un tiempo en el que hemos crecido muchísimo como pastores, como presbíteros, como ancianos, aquí en el consistorio local de Paraguay. Hemos tenido la visita de algunas personas desde los Estados Unidos, otra incluso desde Chile, que también se sumó a esta capacitación. Y lo que estamos teniendo en este momento es una clausura de todo esto, ¿verdad? Hemos estudiado a fondo lo que es el libro de orden de la iglesia, que es como nuestra constitución, lo que nos ayuda a darle forma a lo que somos. Estamos tratando de ser más presbiterianos, si se puede decir de alguna manera. Entonces, por eso es que tenemos este culto especial por la tarde. Es algo que no está previsto que continúe, así que si te está gustando esto, podemos conversarlo y podemos prever un culto también por la tarde, pero nuestras reuniones normales son los domingos a las 9 de la mañana, que también están todos invitados a continuar participando con eso. Y ahora sí, entrando a lo que es el tema que vamos a estar tratando en esta noche, les quiero pedir que se imaginen a un obrero que llega a tu casa para hacer algunos trabajos. Viene con una caja llena de herramientas necesarias para todo lo que tiene que hacer. Pero esta persona no sabe cómo usarla. Utiliza un rodillo de pintura como martillo. Luego saca un serrucho y lo mete dentro del pote de pintura y comienza a pincelar las paredes o a serruchar las paredes con pintura. Y esto hace que no solamente el trabajo sea mucho más difícil, sino que termina destruyendo las herramientas. Y lógicamente la persona seguro termina frustrado y perdiendo el tiempo. Ahora, el problema no está en las herramientas, está en cómo se están utilizando. Y te cuento esto porque en los últimos días hemos estado estudiando, no puedo decir todo, pero mucho sobre el libro de orden. Y esta es una herramienta valiosa diseñada para guiar nuestras iglesias con orden, con disciplina y con mucha gracia. Pero si lo usamos como un reglamento rígido, como una camisa de fuerza, estaremos utilizando mal esta herramienta. Estará perdiendo el espíritu vivo y orgánico que lo caracteriza. Y el pasaje que vamos a estar estudiando esta noche, de Efesios 4, los versículos 11 al 16, veremos una herramienta aún más preciosa, no entregada por el presbiterio del Potomac, sino entregado por el mismo Dios. Dios nos ha dado a nosotros, su pueblo, diversos dones, para que nosotros como pastores no seamos hombres orquestas, sino que contemos con cada una de las ovejas que también tienen que formar parte de esta obra. Nosotros somos equipadores que capacitan a la iglesia para la gloria de Cristo. Con esto dicho, les invito a abrir sus Biblias en la carta a los Efesios, el capítulo 4, versículo 11 al 16. Repito la lectura y lo que vamos a estar estudiando en esta noche está en la carta a los Efesios, el capítulo 4, los versículos 11 al 16. Les animo a que tengan sus Biblias abiertas para seguir la lectura y poder ver también el desarrollo del sermón, que lo que se está predicando es la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas del error, sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Hasta aquí la bendita palabra de nuestro Dios que llega a nosotros de manera perfecta, inspirada por su Santo Espíritu. Les invito a orar. Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra y gracias porque podemos reunirnos en torno a ella. Gracias porque podemos escucharla, podemos cantarla, podemos orarla. Te pedimos, Señor, que en esta noche nos ayudes a poder salir hoy más a la imagen de Cristo, a la estatura del hombre perfecto. Ayúdanos, Señor, a estar concentrados, que tu Espíritu Santo esté obrando entre nosotros, quitando toda distracción. Ayúdanos a salir glorificándote y alabándote de mejor manera. Yo te pido, Señor, que los dichos de mi boca y que la meditación de mi corazón sea grata delante tuya. Amén. Queridos compañeros del ministerio, hemos pasado 3 días inmersos en el estudio del libro de orden de la PCA, reflexionando sobre el orden, la disciplina, la paciencia y la gracia que es necesaria para pastorear iglesias sumamente diversas. Algunos de ustedes llevan 40 años en el ministerio con cicatrices y victorias que testimonian la fidelidad de Dios. Otros como yo tenemos menos de 5 años. Estamos comenzando este camino con entusiasmo y quizás, y solo quizás, con algo de temor. Pero todos estamos aquí porque Dios nos ha llamado a ser pastores y maestros de su iglesia. ¿Y por qué elegí este pasaje de Efesios 4, 11 al 16 para este culto de clausura? Bueno, porque esta carta, escrita por Pablo desde una prisión, nos ofrece un equilibrio perfecto entre doctrina y práctica. Los primeros 3 capítulos de Efesios son un tesoro teológico. Nos hablan de nuestra elección antes de la fundación del mundo, de la redención por la sangre de Cristo, de la unidad de judíos y gentiles en un solo cuerpo. Pero el capítulo 4 comienza con un por tanto. El versículo 1. Y eso es un puente que nos lleva de la verdad a la acción, de la doctrina a la vida. Y el libro de orden, hermanos, es nuestro y por tanto. Nosotros como presbiterianos tenemos a la Confesión de Fe de Westminster que nos da todo lo que es la parte de la doctrina y ahora de ahí se deriva nuestro por tanto, que es nuestro libro de orden. Y ahora este libro de orden no es un fin en sí mismo, sino como una herramienta práctica para aplicar la verdad, la doctrina en nuestras iglesias. Esta noche, Efesios 4, 11 al 16, nos anima a cumplir nuestro llamado pastoral, no hacer todo nosotros, sino capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y es interesante porque comienza a mencionar que ha llamado a cada una de las personas y el último es pastores y maestros. Y no es pastores por un lado y maestros por otro lado, sino que los pastores son también maestros. Y viene muy
perfecta esa expresión, porque lo que nos está diciendo es, señores, ustedes tienen que enseñar, preparen a su congregación, anímenlo a continuar en el ministerio. Nosotros no somos los que tenemos que hacer todo el trabajo, sino capacitar a los santos para la obra del ministerio, edificando así el cuerpo de Cristo con orden, con gracia y también con mucha humildad. Y eso nos lleva al primer punto de esta mañana, que es Cristo da dones diversos para equipar su iglesia. ¿Te fijaste lo que dice el versículo 11? Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Quién es este Él? Es Cristo, la cabeza de la iglesia, la que reina sobre la iglesia. Él ascendió a los cielos, quien distribuye dones a su pueblo, dice en la primera parte del mismo capítulo 4 de Efesios. Pero estos dones no son para que los líderes brillen como solistas en un escenario. Escuchen cuál es el propósito del versículo que figura en el versículo 12. Para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Viene de Cristo y es para Cristo. Entonces, la palabra aquí, perfeccionamiento, significa equipar, preparar a los creyentes para que sirvan. Y en el contexto presbiteriano, el libro de orden nos organiza estos dones en roles como pastores, ancianos y diáconos. Pero el principio es claro. Nuestro llamado no es hacerlo todos nosotros. Somos equipadores, no controladores. Cristo nos ha dado una iglesia llena de dones diversos. Enseñanza, hospitalidad, evangelismo, servicio, escuchar a otros. Nuestra tarea es identificar esos dones y capacitar a los santos para dejar que ellos puedan servir. Queridos hermanos, sé que algunos de ustedes con décadas en el ministerio han sentido la tentación de ser hombres orquesta. Han predicado, visitado a los enfermos, organizado eventos, incluso limpiar el templo después del culto. Es agotador, sin duda. Y nosotros, los nuevos, con menos de 5 años en el ministerio, quizás tememos delegar por el celo, porque queremos que todo salga perfecto. Y creemos que nosotros entendemos mejor cómo funciona la cosa que el mismo mandato de Dios sin darnos cuenta. Pero Efesios 4 nos libera de esa carga. No estamos solos. Por eso el versículo 12 dice, la obra del ministerio es de los santos, no del pastor. En cada una de nuestras iglesias debe haber una hermana que puede orar con fervor, un hermano que puede enseñar con claridad, alguien que puede ayudar a tomar decisiones administrativas, un joven que puede evangelizar con pasión. Nuestra tarea como pastores y maestros es identificar esos dones y capacitarlos. Y hemos recibido una herramienta, el libro de oración, el libro de orden, para estructurar estos diferentes ministerios. Formemos comités, empoderemos a los diáconos, deleguemos tarea en los ancianos. Pero debemos hacerlo con flexibilidad, no como un reglamento rígido. Cuando nos toque capacitar al pueblo, vamos a ver cómo la iglesia crece. Vamos a ver cómo se fortalece, no por lo que nosotros estamos haciendo, sino porque Cristo está trabajando a través de todos. Querido pastor, no sos el único instrumento en la orquesta de Dios. Tu llamado es dirigirla para que todos toquen en armonía.
si no estamos levantando obreros, si no estamos usando las piezas que Dios nos dio, no estamos cumpliendo fielmente con nuestro llamado. Ahora, es también interesante porque la carta nos dice con claridad que no nos va a llegar un líder ya formado. Hola, mis dones son estos, sino que tenemos que formarlos. Fue lo que nos pasó a cada uno de nosotros. Nosotros fuimos cada uno llamados y el Señor nos capacitó. Somos llamados a capacitar a la iglesia. Aquel que acaba de llegar, capacitarlo para servir. Segundo punto, la meta es la madurez, no el mantenimiento. ¿Te fijaste lo que dice el versículo 13? La meta de estos dones es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Queridos pastores, nuestro trabajo no es mantener la iglesia funcionando como una máquina bien aceitada. No se trata de llenar los bancos o mantener el presupuesto en negro, o sea, que no entre en rojo. La meta es la madurez espiritual. Que la iglesia crezca para reflejar a Cristo. Pero esto no es fácil. El versículo 14 nos advierte que debemos proteger a la iglesia de ser niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Y el versículo 15 nos da la clave de cómo debemos hacer eso. Hablando la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, es decir, en nuestro Salvador Jesucristo. La madurez viene de la verdad de la palabra, predicada con amor, no con dureza. Dios quiere que su pueblo esté reunido en torno a su palabra. Ese es el secreto para el crecimiento. Por eso en el versículo 1 leíamos que fue Él mismo quien dio apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. ¿Saben qué tienen en común todos estos títulos? Todos están fuertemente relacionados con la exposición de la palabra de Dios. Si queremos que la iglesia de Cristo crezca, debemos predicar fielmente la palabra. Debemos entregarla de manera clara. Y todos y cada uno de los miembros deben crecer. Mi profesor de doctrina del seminario siempre decía que nuestro foco debe estar en el crecimiento espiritual, en la madurez de nuestros miembros, más que en el crecimiento en número. Él decía, si nos enfocamos en el crecimiento espiritual, si nos enfocamos en que la iglesia crezca en madurez, sea cada vez más como Cristo, no hay otra forma que esta iglesia siga creciendo. Porque cada persona tiene que impactar en otro y llamar a otros a Cristo. Cada vida transformada, cada vida moldeada como Cristo, presenta el Evangelio a los demás. Es un llamado a que más personas quieran experimentar esa realidad de un nuevo creyente. Queridos hermanos, durante estos 3 días hemos visto que el libro de orden requiere paciencia y gracia para pastorear iglesias diversas. Y nos hemos encontrado en conversaciones que los problemas más graves no están en la grey, no está en la gente que no cree, sino muchas veces entre los mismos pastores. Ahí nacen los problemas más complicados. Y que no se trata tampoco de ser toditos igualitos del mismo color, moviéndonos del mismo modo. Nos da una flexibilidad, un rayado de cancha para que podamos movernos dentro de ese estándar bíblico. Una iglesia que trabaja con comunidades indígenas no tiene por qué adorar o ser igual a una iglesia que está en el centro de Luque. Y eso está bien. Nuestro gobierno nos permite ser diferentes
siempre que nos mantengamos en el parámetro bíblico. ¿Te fijaste lo que dice el versículo 15? Hablando la verdad en amor. No le entregar el evangelio con un tortazo. No basta solo con decir la verdad, hay que decirla en amor. Y esto es importante porque el libro de orden no es una camisa de fuerza para imponer una liturgia idéntica o una disciplina rígida en cada iglesia. Es un mapa que nos guía a nutrir la madurez respetando la diversidad de nuestras congregaciones. No salgamos con esta herramienta del libro de orden para forzar una uniformidad, sino para ordenar nuestro ministerio con gracia. Enseñemos la palabra con claridad, discipulemos con paciencia, toleremos las diferencias que no comprometan la verdad. Algunos miembros crecerán rápido y así también las congregaciones, otros más lentos, pero todos deben crecer hacia Cristo. La iglesia de Cristo no es un museo que tenemos que dejarlo ahí, que nadie lo toque. Es algo dinámico que debe crecer. Y el tercer punto esta noche es: el cuerpo crece cuando todos trabajan juntos. El versículo 16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Este es el clímax del pasaje. La iglesia no crece porque el pastor lo hace todo, sino porque cada miembro con sus dones actúa como una coyuntura, como una unión, como un músculo que fortalece el cuerpo. ¿Y qué son esas coyunturas? Son los dones de cada creyente, el que enseña, el que sirve, el que exhorta. Ahora, como pastores, nuestro rol es conectar estas coyunturas, no reemplazarlas. Aquí está usando un lenguaje fisiológico y quiere ilustrarnos cómo cada músculo es necesario para lograr ese crecimiento. Y a veces los pastores nos dejamos llevar por la estructura que tenemos. Necesito un baterista, tengo que buscar un baterista. Cuando en la iglesia tengo guitarristas, tengo pianistas, tengo violinistas. Y no le estoy dando el ministerio para el don que ha sido dado y sigo buscando alguien que ocupe el lugar de la estructura que tengo. Hay un libro llamado El enrejado y la vid que justamente se enfoca en eso, en no centrarnos en nuestra estructura, en nuestro edificio, en nuestro ministerio, sino en centrarnos en las personas, en buscar ministerios para cada una de las personas. Tengo un plomero en mi iglesia. Tengo una idea. ¿Qué tal si la semana que viene visitamos el vecindario y ofrecemos servicios básicos de plomería a la comunidad mientras nos da la oportunidad de hablar, de orar por ellos? No tengo profesora de escuela dominical, pero tengo una profesora de inglés. Bueno, hagamos lo mismo. Juntemos para enseñar inglés a la comunidad y al mismo tiempo poder entregar la palabra. A veces cometemos el error de querer buscar personas para los ministerios cuando el llamado es buscar ministerio para las personas. Hermano, hermana, si tu pastor está aquí y no te está usando, decirle: pastor, ¿y después? ¿Qué pasó? Falto yo. Yo necesito ser parte de ese esfuerzo. Capaz es el pastor que se tiene que dar la vuelta y decirte: escuchate, pa' doña, hace rato que te estamos hinchando para que trabajes. También puede ser. Hay un llamado. La iglesia necesita de ambas cosas. Pastores que levanten siervos, siervos que estén dispuestos a seguir creciendo internamente para también que la iglesia pueda crecer. Este pasaje de hacer todo este esfuerzo de estar unidos por la coyuntura
es como varias personas tomadas de la mano unas con otras. No se trata de 4 pastores agarrándose la mano, rodeando la iglesia para que nadie se escape, diciendo, aguanten, aguanten. Habla de cada uno, cada miembro tiene que hacer su esfuerzo. Nos agarramos entre todos, nos enredamos, nos unimos, nos achicamos todo así con fuerza para expandirnos, para crecer, para sostenernos. Todo el cuerpo es sostenido por el esfuerzo de cada uno de sus miembros. Todos debemos esforzarnos para alcanzar el crecimiento. Hermanos, dejen de hacer lo que otros en su iglesia pueden hacer. Dejen de hacerlo. O sea, dejen que otra persona reciba a los nuevos. No seas vos el que toca la guitarra también. Busca a alguien que pueda ayudarte en cosas pequeñas. Y si no lo hay, levántalos. Y si no lo hay, bueno, de la escuela dominical lo voy a buscar, por lo menos para que dentro de 15 años me pueda servir, dentro de 10 años. Pero eso es lo que la Biblia nos llama a hacer. Tenemos que levantar a otros, tenemos que equipar a otros. ¿Te fijaste? Finalmente lo que dice el versículo 16, el crecimiento viene según la actividad propia de cada miembro. Los errores son parte del proceso. Debemos capacitar al pueblo, debemos corregir sus errores. Debemos enseñarles a amar a los demás, a amar a la congregación. Debemos nosotros renunciar a nuestro amado púlpito inclusive, porque eso permitirá edificar la iglesia de Cristo. Apliquemos lo aprendido en esta capacitación. Usemos nuestro libro de orden para empoderar a nuestras iglesias, no para controlarla. Cuando todos sirven según sus dones, la iglesia se edifica en amor. Querido pastor, no vas a poder construir tu iglesia solo. Equipa al cuerpo para que crezca unido a Cristo. Finalmente, y como conclusión, Efesios 4, 11 al 16 es nuestro por tanto pastoral, como había mencionado. Pongamos en práctica lo que hemos aprendido. Usemos las herramientas de manera correcta. Dejemos de ser un hombre orquesta. Y quizás no nos damos cuenta, pero ya estamos delegando muchas cosas, pero hay áreas donde todavía no queremos soltar esa parte. Seamos flexibles a la hora de buscar este crecimiento. No todos van a pensar igual que yo, no todos van a hacer las cosas como yo. Va a estar el que va a predicar 50 minutos, va a estar el que va a predicar 25 minutos. La iglesia de Cristo se fortalece por el esfuerzo de cada uno de sus miembros. Permítanme cerrar con una imagen. Piensen en un rompecabezas. Cada pieza es diferente. Algunas grandes, otras pequeñas, algunas coloridas, otras más simples. Pero todas encajan para formar la imagen completa, la imagen de Cristo. Como pastores, nuestro trabajo no es forzar las piezas a que sean iguales, sino ayudarlas a encontrar su lugar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Que el Señor nos ayude a que esto se haga una realidad. Les invito a orar. Gracias, Señor, por el llamado que has hecho a cada uno de nosotros. Gracias porque eso viene de ti, Señor. Y el único propósito y objetivo es devolverte a ti toda esa honra, toda esa gloria. Padre, perdónanos por creernos los que íbamos a hacer crecer la iglesia. Perdónanos por intentar hacer las cosas a nuestra manera. Y ayúdanos a aferrarnos a vos, a aferrarnos a tu palabra y hacer crecer a la iglesia a través de cada uno de los miembros. Levanta, Señor, más miembros en esta iglesia.
Oramos, Señor, para que cada uno pueda crecer en su fe, que cada día puedan ser más como Jesús. Ayúdanos, Señor, a llevar adelante esta obra y a usar bien cada una de las herramientas que nos has dado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.